Hoy presentaremos la historia de Vincent van Gogh. ¿Sabías que antes de ser pintor fue marchante de arte y predicador? Y que aún existen dudas sobre si suicidó o si fue víctima de un homicidio. Vincent, su padre se llamaba Theodorus van Gogh y era un pastor protestante. De hecho, los varones de la familia solían dedicarse a ser ministros de la iglesia o marchantes de arte. La madre de Vincent, Anna Cornelia Carpentier, procedía de una familia acomodada. Era hija de un encuadernador de libros de allá. Vincent fue mayor de 6 hermanos, aunque el adulto se mantuvo en el contacto con Tadeo, que fue su principal apoyo, y Amacenas y Vilemenia. ¿Cuál fue el ambiente en el que se crió Vincent? Pese a lo que el salario de Theodorus como pastor no era alto, el puesto llevaba emparejado una casa, personal doméstico, criada, 2 cocineras y un jardinero, y también carruajes y caballo. Al parecer el hombre era de carácter severo. Era un cuanto la madre. Ella misma se encargó de dar clases a sus hijos. Ayudaba a una institutriz. Era de ideas tradicionales y, como veremos, nunca llegó a atender a la excéntrica personalidad de su hijo, ni tampoco reconoció su genialidad como pintor. ¿Qué había en Vincent? Años más tarde contaría con su hermano Theo a través de la Carta de la Juventud. Había sido austera, fría y estéril. En marzo de 1868, a punto de cumplir 15 años, dejó sus estudios secundarios y regresó a casa. Pero no iba a ser Minnie por mucho tiempo, porque su tío Vincent van Gogh, más conocido como Van, que era socio de la empresa de Gulpi y compañía, le encontró su puesto a dicha compañía en La Haya. Como otro muy distinto, se acordó su dispensa de la primera del 1876. Así, con 23 años recién cumplidos, regresó de nuevo a Inglaterra. Allí tuvo un par de empleos no ordinarios que pagaban alojamientos, como maestro auxiliar en la localidad de Ramsgate y luego como predicadora, junto a un pastor, monetista, un barrio de las afueras de Londres. Cuando regresó a casa por Navidad, por entonces su familia se había trasladado a Eton, y sus padres vinieron y no estaban bien de mínimo. Le hicieron quedarse. Con ellos permanecieron 6 meses y trabajó en una librería de Drondreth, a pocos kilómetros de distancia del hogar de sus progenitores. No le gustaba el trabajo, aprovechaba el tiempo para estudiar la Biblia de la manera muy intensa, porque había empezado a plantearse un futuro similar al de su padre como pastor. Vincent se propuso ingresar a la Facultad de Teología de la Universidad de Ámsterdam, de modo que su familia le envió ahí a vivir con su tío suyo. Sin embargo, en un solo año abandonó sus estudios, porque le resultaba muy difícil. Luego sufrió otra gran decepción cuando, tras realizar un curso de 3 meses en una escuela misionera protestante cerca de Bruselas para ser predicador laico, suspendió el examen. No se hizo desaparecer su vocación, de modo que cuando en enero de 1879, 25 años, le surgió la oportunidad de trasladarse como predicador seglar y región belga del Bourgogne. No se le pensó demasiado. Su destino fue a la aldea llamada Gusme, donde muchos mineros que se dedicaban a la extracción del carbón vivían junto a sus familias, en condiciones de extrema pobreza. El panorama desalentador de alguien de la sensibilidad de Vincent, así que dedicó a repartir casi toda su comida y vestimentas entre los más pobres de su congregación, hasta se dio la cómoda habitación en la que dormía en una persona sin hogar, y se trasladó con chozas para descansar cada noche sobre el lecho de paja. Cualquiera vería en su comportamiento una imitación del estilo de vida de que llevó el Cristo del. Sin embargo, sus superiores eclesiásticos de Vincent
no vieron con buenos ojos lo que hacía y lo acusaron de socavar la dignidad del sacerdocio, de manera que no le prolongaron el contrato de 6 meses que había surgido, pero él se negó a abandonar a aquellas gentes porque quería seguir ayudando en lo que pudiera. Y siguió trabajando como minero laico un año más. En su tiempo se alojó en una cercana localidad de Kia, donde hoy se puede vivir, y Madison de Grame, la casa donde vivió Vincent entre 1879 y 1880, de holandés que venía haciendo desde su infancia. Había empezado a tratar los mineros a sus familias y a plasmar en esas obras las graves dificultades que la gente sufrían en un día a día, así como surgió que se diera su tercera y última profesión. De las tres marchantes de arte y predicador, Vincent Van Gogh iba a ser pintor. Tenía 27 años. Su hermano Tadeo, 4 años menor que él, que había seguido sus pasos como marchante de arte, también en la empresa de Gulfin, fue quien lo animó desde París y dedicarse en serio a la pintura. De hecho, se convirtió en su principal apoyo económico. Sin él, Vincent no habría podido pintar. Muchas veces se ha dicho que como artista, Vincent Van Gogh fue autodidáctica, pero eso no es del todo cierto, porque en 1880 Vincent sus estudios en la Academia de Bellas Artes, donde, por ejemplo, asistió a cursos de dibujos, aprendió acerca de la perspectiva de la sombra y la luz. Además, se fingió hacer por mucho tiempo trabajo de otros pintores, antiguos y contemporáneos. En sus primeros pasos como pintor estudió especialmente el francés. Jean-François Millet retrataba en sus cuadros realistas las vidas de los campesinos. Millet no solo inspiró a Van Gogh, que consideraba insuperable, sino también para otros grandes como Claude Monet y Salvador Dalí. En 1881, 28 años, regresó a Eten, a casa de sus padres, y permaneció con ellos durante una larga temporada. En ese tiempo a menudo usaba como modelos a sus vecinos trabajadores. Cuando hacía buen tiempo salía a campo a pintar paisajes. Cuando el clima era menos propicio quedaba en casa, dibujando modelos. El verano de ese 1881 llegó a visitar suya, acababa de quedarse de viuda. Cornelia Foss Sterker, apodada, tenía 7 años más que él, era madre de un niño de 8 años. Iniciaron una nueva amistad, pero Vincent se enamoró hasta las trancas de ella. Llegó a pedirle matrimonio. Sin embargo, ese amor no era correspondido. La respuesta de Kelly fue